Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir desde aquí un poquito de lo que hemos hecho en el grupo de investigación en el que colaboro y también con otras organizaciones de la sociedad civil. Y antes de pasar propiamente al tema, me gustaría platicarles un poco de qué es la tuberculosis, como para contextualizar. Yo ya no veo mi presentación. Oh, perdón, listo. Es que como que me salió, me sacó. Ok, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa provocada principalmente por Mycobacterium tuberculosis, que puede afectar a los pulmones, pero también otras partes del cuerpo. Esta bacteria se puede transmitir por las gotitas que expulsan personas afectadas por TB al aire, son inhaladas por personas que están sanas, y además algo que estamos tomando muy en cuenta actualmente es el espectro clínico de la tuberculosis, que va desde la infección latente por tuberculosis, en donde la persona no tiene sintomatología y tampoco transmite la infección, hasta la forma activa, en donde ya tenemos la sintomatología y dirían y todo ese contexto importante que se desarrolla en la enfermedad. Dentro de los síntomas más relevantes que se tienen en la tuberculosis es, a nivel pulmonar, es la tos persistente por más de 15 días, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, fiebre, dolores torácicos y fatiga. Algo que es importante de mencionar es que la tuberculosis es prevenible, detectable y curable. Y no avanza. Listo. La tuberculosis es un problema importante a nivel global. En el 2023, 10.8 millones de personas enfermaron de tuberculosis, de las que únicamente se pudieron diagnosticar y tratar 8.2 millones. Además, provocó la muerte de 1.25 millones de personas, de las cuales 161,000 al menos estaban también afectadas con VIH. En el 2023 vuelve a ser la principal causa de muerte por un solo agente infeccioso, superando al COVID-19. Y de las personas que están afectadas por tuberculosis y que son multidrogoresistentes o resistentes a la rifampicina, un antibiótico muy importante contra la TB, solo el 44% recibieron este tratamiento. Al día, alrededor de 3,000, casi 500 personas pierden la vida por tuberculosis y 30,000 son infectadas con esta bacteria. Sin embargo, de esas, alrededor del 10 al 15% enfermarán en los, en los siguientes años. En cuanto a la tuberculosis en México, la situación no es muy alentadora. También estamos fuertemente afectados por esta enfermedad. Y esta gráfica me gustaría compartirla para que podamos ver cómo, por ejemplo, se estaba manteniendo un control o relativo control en el diagnóstico de la tuberculosis. Por ejemplo, vemos en la incidencia cómo estábamos detectando los casos de TB, y en el 2020-21, cuando estuvimos la fuerte presencia de COVID-19, los diagnósticos se redujeron sustancialmente, ¿no? Lo que eventualmente también permeó en la mortalidad en los años siguientes. En cuanto a la incidencia también y la mortalidad en tuberculosis en México, estas gráficas quise compartirlas para que posicionemos cómo Baja California y Guerrero tienen tasas importantes de casos de TB y de defunciones atribuidas a la tuberculosis. Más adelante comentaré un poquito más al respecto. Pero bueno, en el 2024 a nivel nacional se tuvo una tasa de 19.6 casos por cada 100,000 habitantes, y en el 2023, en cuestión de las defunciones, de 2 casos por cada 100,000 habitantes. Ya hablando un poco del proyecto Monitorea TB, este ha sido un proyecto que se centra en la metodología de monitoreo liderado por la comunidad, que es una iniciativa que se implementó en 12 países de América Latina y el Caribe, para promover el monitoreo participativo desde las comunidades afectadas por TB. Este fue financiado por el Challenge Facility for Civil Society Ronda 12 del Stop TB Partnership de la UNO OPS, Socios en Salud y la colaboración de la Coalición de TB en las Américas, y de muchas otras organizaciones de la sociedad civil, de la academia, en las que también se incluye el Colegio La Frontera Sur. El objetivo fue analizar las condiciones de acceso y calidad de los servicios de salud que atienden a las personas afectadas por TB y sus comunidades, para planificar estrategias, ver las brechas de oportunidad que se tienen en cuanto a incidir en estas personas afectadas por la tuberculosis.
Esto se implementó a través de un comité consultivo que se hizo con la participación, lo he mencionado anteriormente, de colegas que somos parte del Observatorio Social de Tuberculosis de México, pero que además también pertenecemos a otras organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas, incluso instituciones de salud, ya que tuvimos el apoyo del Centro Nacional de Enfermedades Prevalentes, el CENAPRES. En cuestión de la implementación, nosotros, bueno, diseñamos este proyecto para México. El observatorio priorizó 2 áreas estratégicas y 6 indicadores que les comentaré adelante. Pero después de este diseño se hizo diferentes reuniones con el comité consultivo, no solo para puntualizar aspectos logísticos, sino también para diseñar los instrumentos que se aplicaron, que fue una encuesta que incluyó más de 48 reactivos y fue bastante amplia, pero de verdad muy, muy interesante y muy pertinente. Consentimiento informado. Eventualmente se hizo la recolección y captura de datos ya en campo. La sistematización de los datos, consolidación de información, y también se hizo, bueno, también se realizó un taller con agentes clave para presentar algunos resultados preliminares y crear estas propuestas integrales de incidencia. Los lugares de recolección de datos se hicieron en Tijuana, Baja California, y Acapulco, Guerrero, que son 2 municipios de alta prioridad de casos de tuberculosis a nivel nacional. Son dentro de los municipios prioritarios. Estos lugares fueron seleccionados porque tienen alta proporción de población migrante, incidencia de VIH, diabetes mellitus y otros factores de riesgo que son importantes a tomar en cuenta en cuanto a la tuberculosis. Además de que teníamos la presencia del Observatorio Social de Tuberculosis y contacto con personas afectadas por TB. Las siguientes 2 gráficas muestran un poco sobre las tasas de incidencia y de mortalidad de la tuberculosis en Tijuana, Acapulco a nivel nacional, para ver cómo, por ejemplo, en color morado se ve las tasas nacionales y cómo la de Tijuana y Acapulco, por ejemplo, sobrepasan por mucho las tasas que se tienen, ¿no?, a nivel anual. En cuestión de las tasas de mortalidad, esto no es muy distinto. De hecho, en Acapulco, por ejemplo, donde se venía teniendo una menor mortalidad por TB, pues se hace equiparable entre 2022 y 2023. Dentro de nuestros principales hallazgos, como comentaba, se analizaron 2 áreas, que fue diagnóstico y la otra es atención integral centrada en la persona. En cuestión del diagnóstico, nosotros preguntamos, aquí les mostraremos como resultados muy puntuales de estos indicadores. Por ejemplo, si se tenía acceso a pruebas moleculares, que son las que la Organización Mundial de la Salud nos dice, no nos invita a que se apliquen en todas las personas que pudieran estar afectadas por tuberculosis. Entonces, casi el 87-88% de las personas que nos respondieron la encuesta, que fueron 99, nos dijeron que no tenían acceso a estas pruebas moleculares. Se están tomando casi 4 meses para llegar a un diagnóstico de tuberculosis en estos municipios y con las poblaciones que nosotros analizamos. Y se tienen hasta 3 consultas o 2 consultas previas antes de un diagnóstico, por lo que estamos llegando muy, muy, muy tarde al diagnóstico de la tuberculosis. Y como decíamos, es una enfermedad infectocontagiosa que eventualmente esta podría ser transmitida a más personas. Entonces, en cuanto a la atención integrada, integrada en la persona, nosotros preguntamos sobre el acompañamiento psicológico y también sobre los aspectos del asesoramiento nutricional, lo cual es fundamental para el apego al tratamiento. Aquí identificamos que también una buena proporción, al menos en cuestiones de acompañamiento psicológico, el 75% no tuvo acceso y el 83% tampoco tuvo acceso a una evaluación nutricional por lo menos una vez después del diagnóstico de TB. En cuestión de la información que se otorga a las personas afectadas por TB, aquí nos fue pues relativamente bien porque se está compartiendo la información en cuanto a las reacciones adversas a los fármacos, así como la importancia de la adherencia al tratamiento, lo cual eventualmente podría evitar que haya una farmacoresistencia y que las personas realmente se adhieran al tratamiento. Perdón, pero entre que respiro y hablo no puedo. En cuanto a las problemáticas que nosotros identificamos, como comenté en los cuadros previos, nosotros hicimos algunas propuestas de incidencia como al mediano corto plazo, ¿no? Dentro de estas, era hacer reuniones con tomadores de decisión
principalmente pensando en poder garantizar pruebas moleculares para poblaciones clave. En cuanto a los aspectos relacionados con el retraso en el tiempo promedio entre el inicio de síntomas respiratorios y el diagnóstico de TB, hacer campañas masivas de comunicación social en diferentes ámbitos y generar alianzas también con actores clave para respaldar las propuestas y difundir el impacto del retraso diagnóstico. En cuanto a la falta de atención integral psicológica y nutricional, pues movilizar a los medios de comunicación locales también y además incentivar otras estrategias que pudieran permitirnos este acompañamiento desde el diagnóstico de las personas afectadas por tuberculosis. Bueno, ¿qué se ha hecho? Y dirían en los pasos a seguir. En realidad creo que pasos a seguir habrían muchísimos. De lo que hemos podido hacer en este corto tiempo, bueno, el proyecto, perdón, no lo comenté, fue implementado el año pasado, fue entre julio y septiembre, octubre del año pasado, y durante este año estuvimos haciendo la sensibilización, entrega de resultados y socialización también con las comunidades que pudieron intervenir en este proyecto. Esta es una presentación que hicimos en la Universidad Autónoma de Baja California, y también fuimos al albergue Las Memorias, que es un centro que a mí me parece espectacular y modelo que debería de implementarse a nivel nacional para el seguimiento de casos, que es una organización de la sociedad civil. En Acapulco se hizo también una reunión de socialización con agentes clave. Cuando me refiero a agentes clave, para este caso sería inclusión de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones públicas de salud, entre otros, y personas afectadas por TB. En Acapulco se hizo en la UAGRO, en la Universidad Autónoma de Guerrero. Se hizo también la socialización a través de radio y televisión, en entrevistas, y se dio la comunicación también de nuestros resultados en el Senaprece. Estas últimas 3 reuniones, ¿por qué fueron tan importantes? Porque al tener agentes clave que pudieran también intervenir a diferentes escalas, en el Senaprece, por ejemplo, está el Programa Nacional de Tuberculosis, liderado por la doctora Fátima Luna, el doctor Ivonne Olegel y la doctora Marta Angélica. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nosotros llevamos la comunicación, las experiencias que se tuvieron desde la voz de las personas afectadas por TB a los tomadores de decisiones para tomar estrategias conjuntas. También se estuvieron haciendo otras reuniones. Aquí se ve a Alicia Palo Alto, no sé si se ve mi cursor, pero es la que está vestida de blanco. Ay, bueno, la primera foto a la izquierda. En la que ha hecho varias intervenciones para seguir posicionando, sobre todo que esté el acceso a las pruebas moleculares y también que se le dé despensas a las personas afectadas por TB en Guerrero. Y de verdad que agradecemos sustancialmente todo el apoyo que ha hecho ella y Alicia Bielma por allá. El seguimiento de solicitud, gracias, de solicitud de la Clínica de Atención de Personas Afectadas por TB, que también ha sido liderado por ellos y por la sociedad civil que representan, que es Grupos de Amigos con VIH. Y en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, además de hacer la socialización también en diferentes medios, se hizo una recolección de despensas que eran otorgadas por diferentes instancias y lo que se quiso hacer también es como sensibilizar a que esto de las despensas pueda ser algo que se implemente de forma continua, ¿no? Para las personas afectadas por TB. Recordando, bueno, y retomando también que la tuberculosis afecta a ciertas poblaciones que están en mayor desventaja económica, que tienen poco acceso estructural económico y que también pues están fuertemente pues atravesadas, ¿no?, por situaciones sociales que pueden llevarlas a la inmunosupresión y a la enfermedad. Fue, bueno, una reunión que tuvimos hace 2 semanas en el Senaprece para dar seguimiento, en el que también tuvimos la presencia de socios en salud. Y, bueno, otros diálogos multisectoriales que tenemos pendientes es hacer unas clases optativas sobre tuberculosis en la UAGRO y vinculación con la educación y la red TAES también en Guerrero. Y a nivel nacional también hacer una red de psicólogos y nutriólogos que puedan permitir una guía para la intervención de primeros auxilios y sobre todo integrar esta parte de nutrición y de aspectos psicológicos que nosotros identificamos durante el análisis de los datos de las personas afectadas por TB. Como conclusiones para este coloquio, a mí me gustaría como compartir que esta experiencia muestra el valor del enfoque multisectorial y comunitario en la identificación de esas barreras estructurales
que permean en la salud en general, ¿no? Y en nuestro caso en las personas afectadas por TB. Además que este monitoreo no solo genera datos y no solo le da voz a las personas afectadas por TB, sino que permite tener evidencia, tener pues todo este contexto, ¿no? En los lugares que impulsen un diálogo entre la comunidad, entre la sociedad civil, entre el sector salud, instituciones públicas, incluso instituciones nacionales e internacionales, promoviendo brechas de oportunidad en el control de la TB con perspectiva de derechos, de equidad y participación social. Bueno, agradezco muchísimo a todo el equipo que hizo posible esto, el Observatorio Social de Tuberculosis de México, y gracias, bueno, a quienes están escuchando y puedan compartir la experiencia. Muchas gracias, Cris. Anaí nos había comentado que tenía problemas un poco con el audio. No sé si por ahí nos escuchas y si podrías comentarnos si ya lo resolviste. Si no te escuchamos, asumimos. Hola. Hola, Okay. hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bien, ya estoy lista. Okay, sí, no sé adelante. qué pasó, tenía doble audio. Voy a compartir entonces pantalla.